Evolución del pensamiento estratégico. El origen de la competencia y los fundamentos estratégicos. Todas las organizaciones compiten con otras o consigo mismas según su actividad. Para saber cómo hacerlo deben tener muy claras sus competencias, sus objetivos y sus logros. Además, mantener un buen ambiente en el entorno para que los trabajadores y dirigentes actúen siempre en pro de la compañía. Sobre todo, deben mantenerse informados y actualizados acerca de los avances y cambios que hayan dentro del sector mercantil al cual pertenezcan. Apunte competitivo. No hay una manera de decir que una compañía será exitosa o no. Solo se sabrá si se arriesga y se buscan las mejores estrategias para lograr los objetivos definidos. Los fundamentos de la estrategia. Tomar varias opciones que puedan dar resultados exitosos para una empresa y luego decidir entre todas estas cuál es la mejor para luego ponerse en acción. La estrategia ha existido desde el inicio de la humanidad. En el texto se nos dan ejemplos como las cavernas y los faraones, donde se ve reflejado el hecho de que las personas estipulan ideas, eligen una y la planean de forma que les permita alcanzar un objetivo exitoso. También lo podemos comparar, por ejemplo, con Adán y Eva debían mantener sus árboles para que estos les dieran frutos y poder comer. Cuando la humanidad se empieza a civilizar un poco más, las necesidades empiezan a aumentar. Ahí se reparten las tareas en las cuales los hombres cazaban y las mujeres cocinaban para poder alimentarse. Esto es más como un hecho de supervivencia. Todos trabajaban y todos recibían un plato de comida, es decir, la importancia del trabajo en equipo. Estrategia y competencia. Competencia biológica. Iniciando el mundo no era tanto competencia o estrategia, era más cooperación y supervivencia. Cada ser actuaba según lo que le convenía para sobrevivir sin pensar en hacer mal a otros o ser mejor, aunque el hecho de que no lo hicieran les daba beneficios a todos con los cuales se ayudaban entre sí mismos, pero luego se hacían competidores. La imaginación y la lógica hacen posible la estrategia. En nuestro entorno nada es infinito, solo los números. Por eso nos la pasamos en constante competencia entre sí. Por ejemplo, en mi trabajo están dando un premio de $1.000.000 al trabajador que más digite egresos en la semana. Allí somos 2 auxiliares digitando diariamente, pero solo puede ganar uno. Aunque ambos hagamos lo mismo, uno de los dos debe resaltar sus talentos siendo más eficiente y eficaz en la redacción de los egresos. Competencia militar. Es tan importante ir preparado a la guerra como lo es ir preparado a un examen de admisión. Incluso tal vez muchísimo más, porque es tu vida la que corre peligro en la guerra. Y por eso, como lo plantea Sun Tzu, es importante conocer las habilidades y debilidades de tus tropas y la del enemigo, los puntos fuertes, los terrenos y los espacios. Además, él siempre planteó otras ideas de cómo derrotar a un enemigo sin necesidad de ir a la guerra. Personas tales como Sun Tzu, Miyamoto, Harsubraya, Levi, Buford, Napoleón, Fronch y Carl Von plantean formas de atacar indirectamente al enemigo para evitar a toda costa llegar a un nivel extremo que sería la guerra. En sí mismos y en sus propios grupos principalmente son mantener el objetivo claro, reconocer habilidades y debilidades para así saber qué medios debe y puede tomar para vencer al enemigo de forma directa o indirecta, ya que al reconocerse puede darse la tarea de comparar con lo que reconoce de su enemigo y pensar lógicamente si le convienen sus estrategias o no. Competencia política. Según la historia presentada por Nicolás Maquiavelo, El Príncipe en 1512, nos cuentan algunos principios que debe tener un príncipe, gobernante o rey para una buena administración y un buen manejo de una sociedad. Estos principios se pueden comparar con las situaciones que vive un empresario y los pasos que debe seguir para ser al menos parecer una persona o entidad confiable. Entre estos está, por ejemplo, generar necesidades a los demás que él pueda suplir. Es tanto el derecho de mantener sus ideas principales, pero también debe estar dispuestos a cambiarlos o que parezca que los cambió en caso de que sea necesario. Es importante mostrarse duro ante las personas que deben seguir nuestras reglas y ante nuestros enemigos mucho más, para no darles entrada fácilmente a nuestros puntos débiles. La competencia deportiva. Cuando iniciaron los Juegos Olímpicos era necesario nacer en Olimpia para aplicar a un torneo. Al pasar el tiempo eso cambió y empezaron a aplicar personas de todo el mundo que al hacerlo iban en representación de un país entero, lo cual los motivaría a destacar. Para destacar es necesario competir y para competir es necesaria una estrategia. Además de competir necesitaban ganar, ser vistos y ser reconocidos.
es decir, lo mismo que pasa con una empresa. Sabemos que tanto en el fútbol como en las empresas y como en la vida no todo es ganar. Para cada cual llega su oportunidad, pero para que llegue la nuestra se requiere disciplina y un alto desempeño. Estudiar los comportamientos y alcances de nuestro rival. Los primeros pasos del pensamiento estratégico inicialmente no se veía tan avanzado un proceso estratégico en empresas. Estas se limitaban a mantener su capital sin avance alguno, hasta que apareció una empresa que creó una jerarquía ordenada y así dividió las tareas y declaró una meta y se puso en marcha. La influencia de la Segunda Guerra Mundial. A falta de economía para adquirir más recursos, fue necesario saber administrar los que ya se tenían. Estructura de las fuerzas aéreas, armadas y marítimas según el tipo de grupo al que cada una se tuviese que enfrentar. La estrategia como forma de adecuación y adaptación. Una organización no es exitosa por el capital que tenga o por el gerente que la maneje, es exitosa por los clientes que se suplan mediante ella. Por eso es de suma importancia pensar siempre como prioridad en los intereses de las personas que tienen el poder adquisitivo, visualizar qué porcentaje de población consume más de un producto e irse por ese camino buscando también un proveedor que no haga que el precio de venta del producto sea muy alto, ya que puede ocasionar desventajas en las competencias del mercado. Además, cuando le esté sumando el valor agregado al costo de un producto, también deben agregarle un tiempo de utilidad, ya que si es un producto barato que durará para siempre, pues el mercado dejará de moverse de forma rápida. En cambio, si no tiene un valor muy alto y el producto no es que sea de corta duración, sino que no es de duración eterna y aparte es atractivo, siempre se moverá en el mercado. Slavodsky presenta los 30 patrones de la utilidad. Algunos de los más atractivos y beneficiosos para una empresa, según mi punto de vista, pueden ser buscar necesidades desconocidas de los clientes y construir un nuevo modelo de negocio con el fin de satisfacerlas. Entregar más allá de la base actual del cliente, buscar a los clientes más importantes y rentables y proyectar el negocio en torno a ellos. Estudiar las operaciones y las necesidades de los clientes, crear soluciones para ellos. Desafiar la estructura mental de la empresa, compuesta por reuniones personales y papeles. Identificar los temas claves del negocio y los bits asociados a ellos. Administrarlos electrónicamente. Se puede concluir del texto que la base más importante para una organización, desde la vida personal hasta una gran empresa, es tener un plan estratégico, ya que al tenerlo sabemos qué paso seguir y cómo deben funcionar las cosas para llegar a una meta que establecemos. Además, tener claro a qué campo es que pertenecemos en la vida y en el comercio para saber cuáles son las competencias directas e indirectas, a las cuales podemos ser nosotros mismos también. Creo que el autor hubiese podido profundizar más en los campos de la vida personal, ya que al hacer ejemplos con esto sería mucho más fácil que el lector comprenda sus puntos, y sobre todo porque se sabe que cada ser humano es una persona antes de ser un empresario, y que para ordenar y dirigir una empresa primero debe saber cómo ordenar su vida.